Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Hoy, 29 de marzo, seguimos con estudios bíblicos. Estamos considerando hoy con nuestro hermano Roberto Miranda para este estudio, esta clase, el libro de Génesis, capítulo 44. Por favor, vamos a ver del versículo 1 el resumen hasta el verso 17. Dice la palabra de Dios: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: lleno de alimentos los costales de estos varones y cuanto puedan llevar, y pon el dinero en cada uno en la boca del costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Entonces, José está tramando hacer algo para hacerles volver y no que vayan a descender a ver a su padre con el dinero, sino que poco a poco José va a irse descubriendo, se va a ir diciéndoles a ellos que él era su hermano. Y bueno, va a ser esta, esta cuestión con la copa de plata, se la va a meter al menor, Benjamín, y vamos a ver un papel importante con Judá porque va a interceder por su hermano de la forma en que se lo prometió su padre, que protegería a su hermano con su vida, y aún le prometió hasta con sus hijos, cosa que no le hizo caso cuando Rubén se lo mencionó. Dice el verso 3: venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Verso 4: habiendo salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo a José al mayordomo: levántate y sigue a los hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué pues vuelto el mal por bien? Porque habéis robado mi copa de plata. ¿No es esta no es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Sabemos que todo esto era una trama planificada y ordenada por José, y el mayordomo solamente está ejecutando las órdenes de José. Y vemos un pequeño engaño, una pequeña mentira, por decirlo de esta manera. Pero todo esto tiene un trasfondo y viene una explicación. Y es que José desea revelarse a sus hermanos. Dice el verso 6: cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos respondieron: ¿por qué nos dice nuestro hermano, nuestro señor, tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. ¿Qué cosas eran? La acusación directa del mayordomo en las preguntas, que decía en el verso 4: habéis robado. Y ellos respondieron en el 7: porque dice Señor estas cosas. Nunca eh, tal hagan tus siervos. Verso 8: he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. Como pues habíamos de hurtar de casa del Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fue hallada la copa, que muera, y aun de nosotros seremos siervos de mi Señor. Entonces vemos aquí la confianza, ¿no? De que ellos no han tomado nada, efectivamente, de, de realmente un contraste importante. Antiguamente, capítulos anteriores, ellos cuando la primera vez se les devolvió el dinero, ellos estaban turbados, ellos estaban con mucho miedo y pensaron que inclusive lo habían hecho mal y que José le iba a tomar represalias. Y en este caso no, aquí es totalmente lo contrario. Están seguros, inclusive si alguien ha hecho esto, que muera, porque efectivamente ninguno de ellos había sido. No sabían del engaño. Verso 10: y dijo también: ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien hallare mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada uno el costal suyo, y buscó desde el mayor, y comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín.
Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Es decir, volvieron otra vez al encuentro con José. Van a hablar con él y van a decirle lo que Judá le había prometido a su padre capítulos antes de que de que Jacob le permitiese llevar a Benjamín a la presencia de el segundo más grande de Faraón. Dice el verso 14, y vino Judá a sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de la tierra. Fíjate cómo nuevamente se cumple una y otra vez el tema de los sueños que había tenido José, que se postrarían a él como una espiga, que se inclinaron hacia él. Nuevamente lo vemos. Verso 15, y él les dijo, José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? Sabemos que esto es una pregunta de engaño que había tramado ya José, haberle hecho este mal de enviarles con la copa, pero tiene un trasfondo, es para revelarse a él. ¿Qué acción es esta que habéis hecho? No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar. Verso 16, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos y aquí nosotros somos siervos de mi señor y nosotros también aquel cuyo poder fue hallado la copa. Realmente José les hace la pregunta que si sabe adivinar, siendo él eh, de conocimiento como el soñador, como José el soñador, aunque sus hermanos no lo saben, donde él le ha adivinado sueños al panadero, al copero, le ha adivinado sueños al mismísimo faraón. Estamos hablando de que igualmente Potifar, de que este José sabe adivinar efectivamente, pero siempre le da la gloria a Dios. Y sus hermanos han reconocido de que esto no hay forma de justificarse, no hay forma de decir argumento alguno. Está hablando Judá en este caso. Verso 17, José respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. José realmente quería estar con su hermano Benjamín. José había tramado todo esto para poder quedarse con su hermano, pero lo que va a hacer Judá y la explicación que le va a dar Judá acerca de los argumentos que habló con su padre Jacob para que Jacob le diese a Benjamín y descendiese ante el segundo de Faraón. Esa reacción va a ser que el corazón de José se quiebre, el corazón de José sea más de carne y poder desalojar una sala y decirle, él es su hermano José. Lo que vamos a ver a continuación, verso 18, con nuestro hermanito Roberto Miranda, comentarios y preguntas. Vaya que están calladitos ahora. Buenas tardes, Dios les bendiga. Antes de seguir adelante, inclinemos nuestros rostros. Vamos a hacer una oración especial a petición de la hermana Elsa. Nuestro Dios y Padre Todopoderoso, un Dios lleno de gracia, de clemencia, de perdón, de amor, de cuidado, de providencia, de justicia. Tú sabes exactamente lo que pasa en cada uno de nuestras mentes, nuestros corazones. Tú conoces el corazón de Elsa, de su hermano Alex, y sabes el temor que están pasando, las ansiedades que están pasando. Y Padre, te pedimos que tú intervengas en ellos para que sean consolados, para que sean tranquilizados, que puedan poner, Padre, todas sus ansiedades en tus manos, en tus benditas, perfectas manos, porque tú, en ti que nunca cometes errores. Tú has prometido que cuando pasamos nuestras ansiedades hacia ti, que la paz de Dios
mora en cada uno de nosotros a través de Cristo. Esa tranquilidad es la que necesitan. Te pedimos por ellos, por esa, y también por Tiziana, pero también por su hermano, y para que puedan entender que tú estás encargado de todo y tú sabes qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Tú tienes un destino preparado para cada uno de nosotros si quieres que ese destino sea la vida eterna, y pedimos que nos ayudes a pensar en eso constantemente para saber cómo tratarte. Tú eres nuestro Dios Todopoderoso y mereces toda la honra y toda la gloria. Esta petición en el nombre de Cristo Jesús la hacemos. Amén. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir Amén. adelante. Este capítulo 44 es tremendo para mí por varias cosas, porque hay muchas enseñanzas y muchos eventos que suceden que son para que nos vamos a pensar de por qué todo esto está pasando, ¿verdad? Y quiero que pensemos, antes de seguir leyendo adelante o revisar, quiero revisar unos puntos otra vez del principio del capítulo. Acuérdense lo que dice el libro de los Hechos, del capítulo 2, ¿verdad? Cuando después de que había resucitado Cristo, el día de Pentecostés, empiezan las predicaciones del Evangelio. Y empieza Pedro a predicar, y en el capítulo 2, en el versículo 20, 22, 23, bueno, vamos a leer del 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y entonces empieza a citar escritura para que nosotros acordemos que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y la segunda de Corintios era de salvarnos a través de esa horrible muerte y horrible acción que aparentemente tomaron estas gentes allá en Israel hace casi 2000 años. Era con el propósito de salvarnos. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, leemos así, versículo 18: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El plan de Dios siempre ha sido salvarnos. Y está en el Hijo de Dios unigénito, sujeto a servidumbre y hasta la muerte. Y aquí vemos que José, perdón, fue echado a una cisterna y querían matarlo, pero no lo mataron porque esto es pero es una idea, un drama, donde este hombre se desecha, lo venden, lo mandan de esclavo a Egipcio, pero él después a la larga va a servir para salvar al pueblo de Israel y traerlo a Egipto cuando venga la sequía, cuando vengan las flacas flacas. Y eso es parte del plan, pero dentro de este drama están estos mismos sufrimientos para que los entendamos. Fíjense, estos hombres, los hijos de Jacob, han regresado a Egipto a comprar grano y se han traído a Benjamín porque así lo pidió José. Y ahora han recogido su grano, están regresando otra vez
En sus costales, José manda a esconder una copa de plata en la bolsa de Benjamín, el más pequeño. Y Benjamín era el hijo menor, era un niño, era un joven, ¿verdad? En el capítulo 44, versículo 19, perdón, 20, y respondimos a mi Señor, tenemos un padre, está hablando Judá intercediendo, oigan bien, por su familia. Tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, ¿verdad? O sea, es pequeño, es un niño, no tiene culpa, y sin embargo, a él se le está culpando de haber robado la copa de plata. Una persona que era incapaz de tener culpa. ¿Y qué es lo que acabamos de leer en el 2 de Corintios? Aquel que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Fíjense la forma de pensar para entender, que vayamos entendiendo un poquito más lo que está sintiendo, ¿verdad? En el versículo 22 dice, y nosotros respondimos a mi Señor, el muchacho, hablando de Benjamín, no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Imagínate el dolor tan grande que ellos encienden, que el padre de Benjamín, el que no tiene culpa, sentiría si ese muchacho muriera. Y entiendan, ¿quién le duele más? ¿A quién le dolería más? ¿A Jacobo ver a su hijo pequeño morir? ¿O al padre ver a su hijo unigénito morir en esa dura cruz? Fíjese el drama, ¿no? Para que entendamos lo que no solamente lo que sufre Jesús, Al sino lo que Padre. sufre el Padre, ¿verdad? Y otro punto más, ahí nada más en eso, en estos versículos que estamos leyendo, en el versículo 18, cuando dice, entonces Judá se le acercó y dijo, oh Señor mío, permita a su siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor y no se encienda su ira contra su siervo, pues usted es como Faraón mismo. Fíjate otra vez, este es el segundo de Faraón y le dice, usted es como Faraón mismo. ¿Y el Hijo de Dios quién es? ¿No es como Dios mismo? ¿Verdad? Mi padre y yo, uno somos. O sea, otra vez parte del drama que quiero que veamos para que entendamos lo que está pasando. Bueno, entonces, viendo este drama que estamos viendo, una de las cosas que tenía que José hacer que se efectuara era que se cumpliera el sueño que él les declaró, de que ellos se inclinarían hacia él. Y esta fue una forma de hacerlo, ¿verdad? Porque en el versículo 14 del capítulo 44 dice, cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. Fíjate bien. Y otra cosa que les dice ahí mismo, cuando están ellos a sus pies, dice, ¿no saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Vean bien lo que les está diciendo. ¿Quién era el que podía adivinar? Lo dijo Alejandro, Dios, ¿verdad? Pero lo hizo a través de José, ¿verdad? Con los hermanos, con los papás, con el copero, con el panadero, con Faraón. ¿Y qué es lo que hizo Jesús con la mujer samaritana? ¿No hizo lo mismo? Exactamente lo mismo. ¿Y qué dijo la samaritana de él? ¿No será este el Mesías? ¡Wow! ¿No será este el Hijo de Dios? Glorificando a Dios, ¿verdad? Glorificando a Dios. Entonces, cuando estamos hablando de eso, quiero que piensen en eso. Ahora, la lectura que vamos a hacer el resto
del capítulo 44, ojalá podamos llegar un poquito más allá de esto. Es sencillo, pero quiero que se fijen en una cosa más, el trato que entre los hermanos y José. Fíjense bien cuántas veces dice su siervo y cuántas veces dice mi señor, ¿verdad? Y esto es tan importante porque nosotros tenemos una relación diferente. Nosotros ya no somos siervos. ¿Qué somos? Los que le recibieron, les dio potestad Hijos. de Hijos, ser hijos, hijos somos de hijos. Dios, ¿verdad? Pero aquí somos siervos, aquí en este caso somos siervos, ¿verdad? Esclavos, doulos en griego, ¿verdad? Somos siervos, pero además de eso, especialmente tenemos un beneficio tremendo, hijos. No necesitamos decirle mi Señor, tenemos que decirle papá, Padre, porque es nuestro Padre, porque somos sus hijos. Y somos hijos, somos herederos, coherederos con Cristo, en fin. Todas esas ventajas, pero para que nos demos cuenta y el trato que hay de reverencia, que si se trata con reverencia a Faraón o al asistente Faraón, ¿cómo no debemos tratar con reverencia a nuestro Dios Padre, ¿verdad? Aunque seamos sus hijos, aunque seamos sus hijos, ¿verdad? Eres Dios nuestro Padre. ¿Ok? ¿Comentarios antes de seguir la lectura? Ya con esa base para tratar de entender. Si no, vamos a seguir. ¿Quién quiere leer? Elsa, Tiziana, Ana Leo María, un poco y Liz, Tiziano, todos pueden leer. no, Vamos a leer hermano. del 16 al 34, al final del capítulo. Cada quien son 18 versículos, cada quien 4 o 5 versículos, así podemos leer todas. Perdone, ¿de qué? Del 16, Capítulo 44, sí, 44 del versículo 18, perdón, 18 18. hasta O- el 34. Cada quien lea 5 versículos. ok, pues leo 5 y las otras. Ok, comienzo. Entonces, Judá intercede por Benjamín. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Sigo, hermano. ¿Quién lee? Ahora voy yo. Ok, amén. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos,
porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con el dolor al Seol. Hasta aquí. Y voy a leer el 32, hermanito, en adelante. Sí, sí. Bueno, gracias. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. Amén. O sea, otra vez sigue el drama, ¿verdad? Sigue el drama y me encanta la forma en que se va desarrollando, la forma en que Judá viene a ser, viene a interceder, ¿verdad? La intercesión. La intercesión no solamente pedir por alguien, ¿se fijaron? La intercesión es estar dispuesto, sin tener la culpa, a sufrir el castigo de otro. Estamos hablando de redimir, redención. Eso es una actitud sumamente, extremadamente noble, lo que estamos viendo aquí, que es exactamente lo que hizo, lo que leímos en 2 de Corintios. Aquel que no tuvo culpa, que no tuvo pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Entonces, además de la reverencia, vemos que es totalmente sincero ahora. Esta gente ha cambiado su manera de pensar y de ser, ¿verdad? Están siendo preparados por Dios, pero a través de José. José está estableciendo la trama para que ellos sean modelados, formados como deben de ser formados, ¿verdad? Van saliendo su sinceridad, su situación específica. Ahora de repente tienen los sentidos más agudos de compasión, de sentimientos, de agradecimiento, de respeto al Padre, etc. La nobleza empieza a salir en el carácter de los hermanos, ¿verdad? Especialmente Judá, que es el que está llevando la intercesión, porque él está diciendo, va a decir al final del capítulo, ¿verdad? El versículo 33, le ruego que quede este su siervo como esclavo de mi Señor en lugar del muchacho. El muchacho suba con sus hermanos. Entonces estamos dándonos cuenta de eso, de que ese hombre está protegiendo a este muchacho, que está intercediendo, pero también está protegiendo al papá del muchacho y está dispuesto a sufrir las consecuencias de algo que no cometió, de algo que no hizo. Porque en este caso no hubo pecado. El pecado fue mucho más anterior, ¿no? Pero en este caso no hay de esto. Todavía hay una mentirita ahí, como decía Alejandro. ¿Se acuerdan cuál es la mentirita? Que habla del hermano que ha muerto. Y ese hermano no está ahí enfrente de ellos. No se ha muerto para nada. Pero ahí está enfrente. Claro que ellos no lo ven, entonces se dan cuenta. ¿Ok? Entonces, la otra cosa que quiero que pensemos
es la actitud de José. José quiere que todos se salven. Y José sabe, porque Dios sabe más bien, que ellos no van a sobrevivir si se quedan allá en Israel, en la tierra de Canaán. Ellos van a tener que venir. Entonces, la voluntad de Dios es que nomás uno se salve y los demás se queden en el infierno. El Señor, ¿verdad? Según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que dice, la voluntad de Dios es que todos lleguen a la salvación. En 2 Pedro 3:9, la voluntad de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Alejandro, adelante. Sí, estoy viendo algo que me llama mucho la atención con Judá, ¿no? Lo que está haciendo para que su hermano esté bien, esté intercediendo por él. Y es que en el 43, verso 9, se lo dijo a su papá y ahí lo estamos viendo en la práctica. En el 43:9 le dijo a su papá, Jacob, le dice Judá, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, y si yo no te lo vuelvo a traer, y si yo no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Estamos hablando que Judá está determinado en dar cuenta por su hermano Benjamín, y eso es algo que me llama la atención en la actitud y en el corazón de Judá. Bien, así es. Hermano, Y Iván, eh, yo puedo ver algo ahí, especialmente en los primeros versículos donde la súplica que hace también, cuando le dice mi Señor, y es una forma también de ablandar el corazón, ¿verdad? Del mismo José, que él ya sabía. Y sí me gusta porque al final él está escuchando la versión de lo que sucedió cuando él qué, qué fue lo que le fueron a contar al padre, los hermanos, él se da cuenta toda la verdad. Y la otra cosa que Judá, aún sin ser culpable, él se hace pues como lo mismo, la- como que estuviera contando la historia futura del mismo Jesucristo que se iba sin tener ninguna culpa y iba a recibir el castigo. Y por eso dice Romanos 5:8, porque Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, que cómo refleja esa parte, ¿va? Y hasta me gustó también con la hermanita que empezó a leer, porque era una súplica, más la voz suave de la hermana se oía bien bonita. Dios les bendiga. bien, así es. ¿Alguien más? Seguimos adelante entonces. Ahorita que leímos, lo que estaba mencionando Iván, ¿cuántas veces creen ustedes que aparece su siervo o mi Señor mío en estos cuantos versículos, ¿verdad? Son muchas, 10, 12 veces, 13 veces. Yo creo que está bien enfatizado el aspecto de la relación tan tierna y tan especial y tan sincera y que se está pidiendo, ¿verdad? Que se está llevando a cabo. De la forma en que no está hablando de, esto es una cosa que quiero que entendamos, no está hablando de acciones, no se está justificando por obras, está apelando a los sentimientos de Dios, o sea, apelando a los sentimientos del primer ministro, ¿verdad? De José, está apelando a los sentimientos de él, de compasión, de misericordia, de amor, de cariño, de perdón, de tranquilidad, de paz, ¿verdad? Quitar todos esos problemas de los cuales está uno viviendo.
Ahora, el otro punto también es desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Lo que está diciendo Alejandro, o sea, Judá, desde mucho antes ya tenía ese deseo, ese plan, ese establecimiento, ya sabía que él iba a tener que interceder, porque estaba presto y dispuesto a poder hacer eso, ¿verdad? Entonces, no es que se iba a gozar en hacer esto, pero es lo que iba a querer hacer y tenía que hacerlo con todo. Ahora, fíjate hasta dónde lo pone, dice, en el versículo 31, dice, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá, simple y llanamente. Mi papá se va a morir de tristeza, se va a morir de tristeza, ¿ok? Me encanta lo que dice ahí, el versículo 32, porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. ¿Ok? El otro punto es que tenemos que entender también es la situación de que nos rige a nosotros también. Porque fíjate bien qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Lo que está pasando es que José quiere salvar a sus hermanos y los tiene que traer acá, a Egipto. Ellos están amarrados hasta cierto punto, y más el niño que cualquiera de los otros, a las faldas del papá, ¿verdad? Y es difícil dejar eso. ¿A poco no pasa eso también con nosotros cuando nos convertimos? ¿Qué sentimos nosotros cuando nos bautizamos siendo que nuestros padres y nuestros abuelos eran católicos o de otra religión? Y nos decían que por qué los estábamos abandonando, por qué estábamos dejando las tradiciones tan nobles que ellos tenían. Y eso es, una cosa es cuando uno tiene una vida muy difícil de niño, de joven, pero otra cosa es cuando uno tiene una vida unida de la familia, y es el pueblo de Dios de Israel, ¿verdad? Jacob, mal que bien, aunque no confiaba mucho en sus hijos, en los 10, ¿verdad? Sí confiaba y no quería perder el único que él amaba. Pero está jalándose, ¿no? Y a veces hay que hacer eso. El que no deja a su padre y su madre no es digno de venir a mí, ¿verdad? Fíjate bien, o sea, todas las cosas del drama que se pueden analizar y ver aquí, que están sucediendo para que entendamos lo que está pasando. Porque estas son cosas que nosotros también tenemos sentimientos y podemos entender lo que está pasando, lo que duele, ¿verdad? A los padres ver a los hijos son prestados, ¿verdad? Hermano Gilberto y yo sabemos eso. En un abrir y cerrar de los ojos, eran bebitos y ahora ya se fueron, ¿verdad? Y unos están por un país, otros están por otro país, y Marlene ¿verdad? Y Agustín están igual. Tienen a un hijo por allá en Estados Unidos, el otro lo tiene en Portugal, el otro lo tiene así estamos. Se nos van, pero eso duele. Y aquí estamos viendo lo que está pasando acá. Tiene que pasar. Para que se salve una persona, tiene que dejar padre y madre, en ese sentido. No en su lealtad ni nada, sino. Y aquí vamos a ver que el padre va a venir con ellos también. Pero en fin, eso quiero que nomás se piensen en ello. ¿Algún comentario sobre estos 33, 34 versículos del capítulo 44? Gilberto, profe. No, sino que es
es muy bonito el capítulo, pero a la vez nos enseña que el dolor que tenía Job por sus hijos, yo pienso también el dolor que tuvo que haber pasado el Señor al ver a su hijo también en la situación en que estaba. Tuvo que haber sido muy doloroso para él, mucho, muy doloroso. Así es. Bueno, si no hay otro comentario, vamos a seguir la lectura, hermanitas. ¿O si quieres decir algo, Alejandro? Bueno, me llama la atención, pero me voy a adelantar un poquito, ¿no? En el 49, lo que se habla de Judá, voy a solamente un versículo, el 8, por ejemplo, que se ve el compromiso. Judá, te alabarán tus hermanos y tu mano en la cerviz de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. O sea, realmente Judá interfirió, Judá ayudó, Judá rescató. Y aunque no sabía quién era José, Judá en ese momento estaba dispuesto a dar la vida por su hermano. Eso me llama mucho la atención. Muy bonito. Ok. Ahora vamos a leer el 45, entonces, del 1 al 7. Pero antes de leer, quiero que recordemos, ¿verdad? O sea, eso le tiene que haber tocado el corazón a José y por eso lo vamos a ver llorando, llorando, amargamente llorando, pero de emoción, obviamente, no de tristeza, ni mucho menos. Eso es lo que quiero que leamos. Vamos a leer, a ver, las hermanitas, Leo, hermano. adelante. Ok, lea usted, Inés. Ok, mi amor. Dice así. No, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Está ahí, verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Vamos a leer hasta el 14 de una vez. Del 8 al 14. ¿Sí que alguien más quiere leer? Sí. Yo leo. Lea pues. Adelante, Marlene. A partir del 8, ¿no? Sí. Así fue, así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no a ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosén junto con tus hijos y nietos y con todos tus animales y todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. Aquí les daré alimento a ti y a tu familia y a todos los que están contigo, para que no les falte nada.
pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. Cuéntenle a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Pronto, vayan a traer a mi padre. ¿Hasta ahí o sigo? Hasta el 15. José abrazó a sus hermanos. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. También Benjamín lloró, abrazaba a José. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de esto, los hermanos se atrevieron a hablarle. Sus hermanos se atrevieron a hablarle, pero el palacio del faraón corrió la noticia de que los hermanos de José habían llegado, y el faraón se alegró junto con sus funcionarios y le dijo el faraón a José: di a tus hermanos que carguen sus animales y regresen a Canaán, y que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de lo mejor que el país produce. Ordénales que de aquí en Egipto lleven carretas para traer a sus mujeres y niños, también al padre de ustedes, que vengan y que no se preocupen por lo que tienen ahora, porque lo mejor de todo Egipto será para ellos. ¿Hasta ahí os sigo? Hasta ahí, no. Qué bien. Muchas gracias. Una lectura muy provechosa, definitivamente muy provechosa. Entonces estamos viendo la reacción tremenda de este José, que se va a dar a conocer a ellos. Les voy a contar, no tiene nada que ver con eso, pero les voy a contar una anécdota que yo viví, porque han pasado más o menos 20 y tantos años, ¿no? Casi 30 años de que José salió de su tierra como esclavo hasta que se vuelven a ver aquí. Entonces, yo una vez me tocó ir a Los Ángeles hace 30 años y fui a una congregación y conocí el predicador de ahí, era un flacuenco, delgadito, delgadito, con una cabeza llena de pelo, salvadoreño. Y 30 años después me tocó ir a través de esa misma congregación y llegué ahí, había un gordo, así igual que Alejandro, sin pelo y con cara de viejo. Y le dije: yo soy Roberto Miranda, y hace 30 años yo conocí a uno que estaba predicando aquí, que se llamaba José Uribe. Y él dijo: ese soy yo. Solo quiero que, o sea, es lo que no era tan fácil que se reconocieran. Porque uno dice: ¿por qué los había cegado para que no lo vieran? Pero no, es difícil, porque una persona cambia mucho cuando pasan los años. Y eso lo ven ustedes en las fotos, cuando miran las fotos de cuando se casaron y cuando eran jóvenes y cómo se ven ahora. Pero aquí estamos viendo esta situación. José, bueno, vamos a la historia otra vez. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Fíjense bien lo que estamos escuchando. O sea, no pudo contenerse. Eso indica que los sentimientos son algo que están en nuestro ser y que uno trata de controlarlos, ¿verdad? La palabra nos dice que hemos recibido el espíritu de amor, poder y dominio propio, ¿no? Lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:7. No hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero aquí estamos viendo que José está ejerciendo el dominio propio, pero ya no puede, ya no lo aguanta. Es tremendo, ¿no? Tenemos que entender eso también. El mismo Jesús, él lloró también, ¿no? Él también lloró. Cuando lo de Lázaro. Cuando lo de Entonces, las... por razones diferentes, pero de todos modos lloró. O sea, Dios también tiene emoción.
Por eso estamos viendo esto, cuando pensamos no, pues Dios es Dios, qué fácil, si yo tuviera todo, fuera el dueño de todo esto, nada me dolería, ¿no? Cuando uno ama a alguien, le duele mucho cuando esa persona se te va, se muere, se va, se pierde. Todos hemos tenido pérdidas de seres queridos, pero imagínense pensar que Dios no siente, no es así, Dios también se duele. Y se duele tremendamente y debemos entender, el drama está ahí para que nosotros lo veamos y para estimularnos a reconocer y querer hacer las cosas. Lo que Dios está buscando es producir en nosotros no solo el querer hacerlo, sino el hacerlo, pero la cosa es, uno lo puede hacer por obligación, y eso no es lo que Dios quiere, porque uno lo va a hacer de mala gana. Pero si uno está emocionalmente involucrado en la relación, es muy diferente. Ahora, ¿qué más involucrado puede estar José que con sus hermanos? ¿Qué más involucrado puede ser? Por eso es tan importante que Dios mismo nos enseña que necesitamos ser hijos de Dios. ¿Verdad? Que seamos hijos de Dios. Y todos aquellos que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos, no por obligación, sino porque somos hijos de Dios y queremos verla tal como es. No se olviden, vamos a leer eso, primero de Juan capítulo 3, 1 al 13. Si alguien lo tiene, por favor, porque yo me tardo en encontrarlo. Los dedos no quieren funcionar. Amén, varón. Dice la palabra de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mirad cuánto amor, ¿oyeron bien eso? Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre. ¿Lo oyeron bien? ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuánto le duele? ¿Y cuánto le duele a nuestro Dios si tú o yo nos perdemos? Para empezar. Ahora, si ese espíritu está en nosotros, eso es lo que es un anciano. Es lo que es un anciano. Y quiero que pensemos en eso. Yo sé que algunos de los eruditos me critican de que me voy a las aplicaciones antes de explicar bien la escritura. Pero quiero que pensemos en eso. ¿Cuánto nos ha de doler? Miren lo que dice Hebreos, capítulo 13. Esa es la cualidad principal que debe tener uno. Si tú te sientes así, puedes ser anciano, aunque no te nombren así. Versículo 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, como quienes han de dar cuenta. ¿Cómo velaba Judá, Benjamín? ¿Cómo velaba Judá por Benjamín? ¿Cómo velaba Jacob por Benjamín? ¿Verdad? Fíjense bien, cómo velaba José por sus hermanos. De eso se trata. De eso exactamente se trata. Cuando tú quieres saber si quieres ser anciano o no, si no te duele o no te molesta que fulanito no vino a la iglesia y lleva 3 semanas y no aparece por ahí a las reuniones, ni de cuenta te das hasta que alguien te lo dice.
No, porque se fue al mundo. Ah, bueno, pues, allá él. Es su alma, es su, ¿verdad? Yo no me tengo que preocupar por eso. No se trata de eso, hermano. Se trata de lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo esos ejemplos son tremendos, tremendos, porque la condición es esa. Y es lo que vamos a leer ahorita en el 45, ¿verdad? José ya no pudo contenerse más, empieza a llorar. José dijo a sus hermanos, yo soy José, versículo 3. ¿Vive todavía mi padre? ¿Vive todavía mi padre? ¿Cuántos años que no veía a su padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y oigan bien otra vez, ¿cómo es Dios con nosotros? ¿Cómo es José? En vez de regañarles, en vez de decir, ustedes ahora sí van a pagarles por todo lo que me hicieron. Ahí va la venganza. Hermano, tengo esto contra usted. Cuando tienen reuniones en la iglesia entre los varones, ¿cómo es el trato? Ahí es donde sale, cuando empiezan las peleas. Es que ustedes no saben, es que hay que hacerlo así, están haciéndolo mal, nadie sabe llevar la ofrenda. Esto está haciendo la cena, no está bien, le falta esto, le falta. Cuidado. ¿Cómo está dirigiéndose? ¿Cómo se está formando la iglesia? ¿Cómo están los hermanos y las hermanas? Acérquense a mí, acérquense a mí. Y ellos se acercaron. Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Pero en ese instante les a decir, ay, mira, ese ya nos cachó, nos agarró en fraganti. Pero fíjate lo que inmediatamente, en versículo 5, o sea, no se cayó, no dijo, no hizo pausa. Dijo, ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Muy bien, o sea, no solamente ten remordimiento y perdona y pídele perdón a Dios y arrepiente, no les dice eso, hermanos. No les dice eso. Cuando uno éramos sus enemigos, Dios murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cuando aún estábamos en pecado, Cristo murió por nosotros. Lenin dice, alegría por la oveja perdida. Amén. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Fue un pasaje gratis. Así. Si Dios hubiera dicho a José, vete allá a salvar a tu pueblo, seguramente hubiera dicho, ¿qué te pasa? No sé qué hacer. Pero Dios nos usa como menos lo esperamos. No tenemos ni la menor idea. Yo me tengo que preguntar, hermano, Alejandro, ¿verdad? ¿Tú crees que tú sabías hace 10 años 15 años de que estarías en Madrid predicando el Evangelio y trabajando en ese lugar donde estás ahorita, donde hace frío, y formar una congregación en Madrid, España? Ese es lo que tú crees. Yo cuando sea grande voy a estar haciendo eso. Puede ser un plan de Dios que te llevó para allá. Plan de Dios, hermano. Es el plan de Dios. ¿Y tú crees que cuando yo estaba en Filipinas y tenía citas, pensaría que iba a estar hablándole a unas gentes en España y otros en Venezuela y otros en Suiza y a las 3 de la tarde del día de hoy? ¿Sabes lo que vas a estar haciendo en aquel entonces? Dios es el que está encargado de todo esto. Dios tiene toda la gloria. O sea, conmigo no tiene nada. O sea, no es que le está diciendo no te arrepientas, pero tu problema no es conmigo, es con Dios. El problema que yo tengo no es contigo ni con nadie más, tengo con Dios, porque ese es el problema. Esa es la forma en que sabe pensar Él. ¿Recuerdan cuando le tentó la esposa de Potifar?
Él dijo, no, ¿cómo ofenderé a Dios? Él tiene la cabeza bien puesta, José. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Oigan bien, ¿cuál es el proceso de Dios? Salvar almas. ¿No? ¿Sí o no? Y predicar el evangelio a todas las naciones. Tráiganme a todos. No nomás a Benjamín. No nomás a tus hijos y tus mujeres y la familia de Jacob. No, no, no. Porque va a ser el pueblo de Israel. No, tráeme a todos. El que cree y será bautizado será salvo. El que no, tampoco. Bien. Porque estos 2 años ha habido hambre en la tierra. Y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. ¿Qué es lo que Dios sabe hacer? Decirte el futuro, hermano. ¿Y cuál es el futuro? No te pido que los quites de esta tierra, pero que los cuides. En el capítulo 17. En este mundo tendréis aflicción, mas confiando en el Señor. ¿Verdad? Juan 16:33. Eso es concedido, no solamente creer en Él, sino padecer por Él, junto con Él. Filipenses 1:28-29. Eso es lo que nos toca mientras estamos aquí en la tierra. Por unos tiempos tendrán que sufrir. Así es, eso es lo que estamos hablando. Para preservar vidas de Dios me envió delante de ustedes. Por estos 2 años ha habido hambre y todavía quedan otros 5 años, los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra, para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Qué noble carrera, vocación. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1, 2 y 3. ¿Verdad? Eso se trata. Mira qué bien, o sea, qué bien conoce José cuál es su vocación. Y cómo todo lo que ha estado haciendo es para eso. Y cómo Dios está con él y prospera su camino. Solo esfuérzate y sé valiente. ¿Está claro? Vamos a parar ahí, hermanos, porque ya son las 1:15, ya llevamos un poquito más de 1 hora. Yo estoy divertido, pero vamos a parar ahí. Vamos a parar en el versículo 7. ¿Está bien, Amén, hermano. Alejandro? Sí, amén. Y de ahí sigue el resumen. Perfecto, hermanito. Ahí, bueno, hay comentarios. Yo tengo por aquí que hacer un comentario. Y entendiendo el corazón de José, dice, cuando él tuvo el niño y dijo en el 41 que tuvo a Manasés, en el 41:51, y llamó a José por nombre primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y en el 45:1 no podía ya José contenerse. O sea, es imposible olvidar. Eso es lo que me llama la atención, que José recibió una bendición de volver a ver a su familia. Él no lo sabía. No es algo que José dominaba, ni él sabía lo que venía en el futuro. Esa es una recompensa. Me acordé de Job, porque Job lo perdió todo y después lo recibió nuevamente multiplicado. Me llamó mucho la atención cómo Dios consuela también a José. Dios consuela el corazón de José y lo hace aún más fuerte. ¿Comentarios, hermanitos? Pues ya han estado calladitos, no Sí, sé por qué. sí, sí. Están tímidos. ¿Puedo decir algo? Lo que usted quiera, hermana. Bien, Ok. Bueno, me gusta mucho esta historia, tiene un desenlace muy bonito, un final hermoso, porque ahí se muestra, claro, todo esto sucedió porque Dios tenía un plan, pues, para salvar al pueblo de Israel, pero
pero vemos que José tiene un corazón noble, a pesar de todo lo que le hicieron los hermanos. Él sabía que todo esto tenía un propósito, pues todo lo que le había pasado. Y a pesar de todo, como dijo el hermano Roberto, él no buscó el de vengarse, sino todo lo contrario, de salvarlos, de que ellos estuvieran bien en esa tierra donde ya tenían alimento y todo. Y no solamente era para ellos, sino también para sus familiares. Entonces ahí se ve como el carácter, ahí se refleja en José el carácter de Dios. Dios es así, a pesar de que nosotros somos pecadores, somos muchas veces, bueno, siempre no buscamos a Dios, sino todo lo contrario, estamos a veces en malos caminos, pero Dios siempre está, es ese Padre amoroso, siempre dispuesto a perdonar y a darnos lo mejor. Y lo mejor de él para nosotros es seguir su camino, pues, seguir sus sendas y seguir su mandamiento, pues. Y ahí se ve mucho, esta historia es muy bonita y refleja mucho el amor de Dios que se ve en José, pues como José, a pesar de todo lo que sus hermanos le hicieron, les quiso dar una lección para que ellos aprendieran, pero fue de una manera muy amorosa, pues se ve hasta la manera de llorar de él, de, de, de la emoción tan grande que tuvo, que no aguantó, se ve que tenía un corazón noble, pues era un hombre muy especial y muy apegado a Dios. Ven, muy Sí. bueno. La hermana Marlene me hizo acordar mucho de la nobleza que debemos de tener. Igualmente, lo primero que preguntó, ¿y mi padre vive? Todos los que Y mi tenemos, padre. Ujú. todos los que tenemos papá, mamá, abuelos, abuelas, es bonito recordarles, llamarles. Eso es algo que vale la pena hacerlo ahora, no esperar demasiado tarde. Hermano Lenín, por favor. Sí, hermano, siguiendo el comentario que hizo sobre la comparación entre José y Jacob, yo a veces me pongo a pensar, hermano, nosotros como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, ¿seremos capaces algún día de soportar este tipo de pruebas que pasaron estos varones? Más grande todavía la de Jacob, en la cual pues este varón perdió sus seres queridos y todavía padeció enfermedades de lepra y todo eso. Y en el caso de José, un poquito, no tanto así, pero vemos de que como hijos de Dios vamos a ser probados, hermanos, en cualquier momento de una manera en la que Dios nos va a poner a prueba la fe y qué tan fuertes somos en realidad, porque siguiendo, siguiendo el libro que se nos obsequió para el Día del Padre aquí en la congregación, hoy posteé justamente una imagen donde dice que el hombre hace, ya le digo, la medida máxima de un hombre no radica en la posición que asume en tiempos de comodidad o conveniencia, sino en la posición que asume en tiempos de reto y controversia. Entonces, eso es lo que me llamaba la atención, hermano. Gracias, hermanito Lenín. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? Bueno, entonces damos por terminada la reunión, hermanitos. Vamos a pasar a una